Muy buenas tardes, amigas y amigos, seguidoras y seguidores de esta emisión. Quien les habla, Hugo René Orejuela, director de la emisión Entre Amigos en la radio R Libre de Bruselas y miembro del consejo editorial de la revista digital Contraportada. En esta tarde vamos a tratar un tema muy especial, como es el acoso escolar, que se ha convertido en una de las problemáticas sociales más dolorosas y silenciosas de nuestro tiempo. Detrás de muchas historias de niños y adolescentes afectados por el bullying, existen heridas emocionales profundas que en algunos casos terminan marcando para siempre la vida de las familias. En esta ocasión conversaremos con la escritora y poetisa boliviana María Isabel Villalobos, quien decidió transformar uno de los dolores más difíciles que puede enfrentar una madre en una obra profundamente humana, íntima y reflexiva. Su más reciente libro nace a partir de la pérdida de su hija Maeva, quien decidió quitarse la vida el 13 de enero de 2020, en un contexto atravesado por el sufrimiento, la vulnerabilidad emocional y las consecuencias del acoso escolar. Más que un libro, su obra es un testimonio de amor, memoria y conciencia social. A través de sus páginas, María Isabel Villalobos relata el recorrido de su hija, la vida familiar, el duelo, las preguntas sin respuestas y la necesidad urgente de hablar abiertamente del bullying y de sus consecuencias. En esta entrevista conoceremos no solamente a la autora y su sensibilidad humana, sino también la reflexión social y emocional que deja una obra escrita desde el dolor, pero también desde la esperanza de evitar que otras familias vivan una tragedia similar. Entonces le doy la bienvenida a María Isabel Villalobos, escritora, poetisa boliviana que vive acá en Bélgica y que a través de este libro pues ha contado su tragedia. Bienvenida a esta emisión, María Isabel. Y muchas gracias de antemano por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias y es un honor para mí de participar en su emisión y ser entrevistada respecto al libro y poder contar mi historia y mi experiencia como escritora y poeta. Bueno, María Isabel, antes de hablar del libro, de toda esta historia de dolor conmovedora que usted ha escrito desde el sentimiento, desde el duelo, quisiéramos conocer un poco más de usted. ¿Quién es María Isabel Villalobos? Más allá de la escritura y cómo nace su sensibilidad por la poesía y las palabras. Bueno, yo soy boliviana, nací en Tarija. Viví en Bolivia hasta mis 26 años, estudié ingeniería informática y también estudié idiomas, porque siempre me apasionaron los idiomas. Aprendí inglés y francés en Bolivia y tuve la suerte de poder venir a Bélgica a hacer un posgrado con una beca en informática. Después, eso fue en 1997, o sea que ya son casi 30 años que vivo en Bélgica. Comencé a trabajar después de mi posgrado en un ministerio, después comencé a trabajar en Proximus y hacían 20 años que trabajaba en Proximus como ingeniera informática. Y el 2020, bueno, fue la lamentable partida de Maeva. Tuve 4 hijos, mis 2 mayores hijos son mellizos, un niño y una niña. Maeva era la tercera y mi pequeño llegó 2 años después. Eran hermanos muy cercanos, muy
se seguían con poca diferencia de edad. O sea que eran muy como casi como trillizos o cuatrillizos. Y bueno, tuvieron una infancia normal, muy bonita, todo aquí en donde vivimos, en una zona de cerca de Lovaina, y fueron a un colegio de primario y todo bien, hasta que, bueno, a finales de primaria comenzaron algunas cosas a pasar en el colegio y era más que todo acoso tipo racial y, bueno, insultos o burlas, cosas así, que Maeva los tomaba más hacia ella que mis otros hijos. Es lo que yo descubrí, obviamente. Después fueron a un colegio más grande, en secundaria, y ahí comenzó a complicarse un poco más, pero bueno, Maeva era una niña muy activa, no era tímida, era muy desenvuelta, tenía esa chispa latina, físicamente era muy guapa, cosa que por lo visto daba celos, envidia, cosa que no estábamos enterados. Tenía un físico más avanzado que otras niñas de su edad. Siempre pensaban que tenía más edad aparentaba más edad de la que realmente tenía. Y bueno, hubieron una relación amorosa y lamentablemente que se llegó a un estado difícil de describir porque yo me enteré de todas esas cosas después. Mientras ella estaba en el colegio, yo siempre pensaba que eran, como toda adolescente, tienen cambios de carácter, dejan de hacer algunas actividades, entonces todo nos parece normal, no, eso de decir que hay señales es difícil porque qué adolescente no cambia, ¿no? Entonces, no es fácil para los padres descifrar qué cosa está ocurriendo, porque además los padres a esa edad o las mamás estamos un poco relegadas. Las amistades toman un espacio mucho más grande, más importante. Y lamentablemente las redes sociales ahora amplifican cualquier conflicto, cualquier cosa, lo amplifican y la cosa no se queda en el colegio, se llega hasta los hogares. O sea que nuestros hijos ahora no están salvos, inclusive en nuestros hogares, porque son las herramientas que llegan y la forma en que la gente las usa que es lo más destructivo. Y entonces yo cuando pasó eso me enteré poco a poco y comencé a escribir lo que sentía y cómo me enteraba de las cosas que habían pasado, las denuncias, porque yo comencé a recibir mensajes, inclusive había gente que me escribía, me dejaban notas en la casa, denunciando todo lo que ella había vivido. Y eso fue lo que yo escribía poco a poco y también cómo yo me sentía, cómo otros hijos vivían el duelo. Y justamente fue el primer confinamiento del COVID. Entonces tenía más para escribir porque fue una doble pena. También el aspecto policial, la investigación, que prácticamente trataron de no hacer nada. En el colegio también trataron de negar todo y quisieron hacernos ver a la familia como que todo era problema familiar. Y entonces esa fue una de mis motivaciones de escribir para denunciar todo ese tratamiento y denunciar también la forma en que la policía maneja este tipo de casos, que al final las víctimas terminan siendo los verdugos. Y por eso es que me motivé a escribir a pesar de que era difícil, pero de otra forma era también como una terapia, una forma de sacar lo que yo sentía. Y como usted dice, para que sirva, ¿no? De ejemplo o para guía, si puede ayudar a algunos jóvenes o inclusive padres
porque yo participo en asociaciones en las que mi libro, padres de familia o madres de familia que han perdido hijos han leído mi libro y les gusta mucho, les ayuda porque muestra cómo uno puede canalizar ese dolor para hacer algo positivo de lo negativo, ¿no? Entonces, fue así que me volví escritora, porque mi profesión no escribía mucho, escribía cosas muy técnicas, no tenía ninguna motivación. Sí, siempre me gustó escribir desde colegio, me gustaba escribir, me gustaban las materias de literatura, psicología, me gustaba leer libros y resumir, me gustaba la poesía, me gustaba recitar inclusive, pero no estudié letras ni comunicación, o sea, me fui más al ámbito técnico, pero fue con esta tragedia, como dicen, que me motivé, y después escribiendo el libro, al final escribí un poema y me gustó escribir un poema, y después continué escribiendo y contando, como dicen, mis viajes o las cosas que hice después. Y continué a escribir poemas. Y ahí ya salió la idea de escribir, de publicar un segundo libro, pero solo de poemas. Y habla igual, el tema central obviamente es Maeva en algunos, la resiliencia, la familia, el hecho de viajar, cómo ir hacia adelante, temas que van relacionados, que hablan de muchas cosas, inclusive de la música. Y así fue que ahora es mi pasión escribir cuentos. También estoy empezando a escribir y me gusta sobre todo los poemas. Bueno, esta motivación de hacer este libro desde el dolor, desde la tragedia, usted ha dicho muy bien, o sea, motivar a otros a que en realidad no vayan a pasar por lo mismo, es una buena realidad. Y además de eso ha apuntado sobre una realidad también que estorba en algunos ámbitos, y es la falta de seriedad que se le pone al tema del bullying. Aquí en Bélgica, pienso yo, no he sido un buen investigador de este tema, pero he escuchado muchos casos que han pasado donde los casos de bullying se convierten en tragedia, como el caso de su hija, y sin embargo, pues no hay un seguimiento serio a Sí. esta situación. A mí me Ujú. parece que desde ese punto de vista usted ha acertado, y la felicito por haber escrito este libro para poder documentar o ir documentando la problemática que se abre o que se debe abrir, o sea, dentro de nuestra sociedad, para que este tema del bullying no siga pasando en los colegios, en ninguna parte. Ujú. Por otra parte, pues usted escribe una frase muy fuerte: mi libro comienza con el final. ¿Qué significado tiene para usted empezar una historia desde la pérdida y no desde la esperanza tradicional de los relatos? Yo puse eso porque precisamente lo que quise decir es con el final, pero quise decir con el final de su vida. O sea, porque es como decir, cuando comenzamos un libro, siempre pensamos en el final, nos imaginamos el final porque es desconocido. Pero en mi caso, el final ya lo conocíamos. Por eso es que puse eso, porque el final es lo que motiva el libro en realidad. Por eso puse es el final de una vida, y que no es una historia de amor ni una historia de aventuras. También especifiqué en el libro, en el texto ese que escribí, y es por eso, con el final, pero no final
más que todo el final de su vida de ella, porque el libro se llama Maeva, una estrella, una bella estrella fugaz, y por eso mismo es el final, ¿no? Porque fue el final de su vida. Pero otra de las preguntas también es referente a este libro que pues quisiera tenerlo en mis manos y poderlo leer algún día. Espero de que el viernes tengamos la oportunidad Sí, sí, de sí. conseguir el libro. Me trae uno por lo Le menos. voy a dar con dedicación y todo. Ah, muchas Sí. gracias. Bueno, mientras escribía este libro, eh, ¿sentía que estaba escribiendo para usted misma como madre o pensaba también en otras familias que están atravesando esta situación similar? Sí, lo escribí principalmente como madre porque, bueno, era mi dolor, ¿no? Que me hacía escribir. El hecho también de tener a mis otros hijos me daba la fuerza al mismo tiempo de hacerlo y era una forma de hacerle justicia también, porque yo sabía que no iba a llegar a hacer algo judicialmente o que sí hubo quizás la intención, pero sabía ya que el sistema de aquí no iba a apoyarnos y que no iba a ser, porque inclusive gente que ya estuvo envuelta o hasta de la policía me dijeron eso. Y entonces para mí era una forma de denunciar lo que había pasado, que se vea que ella era una víctima, que se vea su sufrimiento, porque al final de cuentas es ella la que ha sufrido más para llegar ahí. No es algo que se hace, no es un proceso pequeño, corto, es un proceso largo y son varias cosas que se acumulaban. Entonces, eso también yo quería demostrar y que la gente, como usted dice, otras familias que lean, que se den cuenta para tener en mente, ¿no? Que esas cosas pueden ocurrir a cualquier familia. No hay un prototipo. Hay tipos de jóvenes que sí son más adeptos a ser víctimas de acoso. Eso sí es verdad. Y lamentablemente el tipo de perfil que pensamos que son los menos aptos en general son los que más pueden ser víctimas. Bruno Humbeke él dice, podríamos hacer un cuadro con todas las víctimas de acoso y en general son los chicos que son inteligentes, que son guapos físicamente, que excelen, ¿no? Que como que iluminan. Entonces eso hace que la gente sea envidiosa, que la juventud lamentablemente es un ser humano hacen nacer la envidia, la rabia, la frustración. Entonces, ese tipo de perfil son los más fáciles a ser acosados y sin pena. Hay tipos, como dicen, por ejemplo, gente que tiene alguna discapacidad o físicamente algo, pueden ser acosados, pero con un poco de pena, no tan directamente con esa envidia o esos celos. Y lamentablemente Maeva fue uno de sus casos, como dicen, Bruno Humbek en el libro dice, el carisma puede ser un arma de doble filo. El carisma y la belleza puede ser un arma de doble filo. Y es verdad, hay personas que son muy carismáticas y físicamente muy atrayentes y despiertan la envidia, lamentablemente. Por eso es que yo escribí contando las cosas que me enteré que pasaba y cómo fue los casos de acoso que ella tuvo, para que las madres, sobre todo las madres, tengan, o sea, pongamos más cuidado y más atención y no pensar que ellos pueden desenvolverse solos, porque lamentablemente eso es lo que nos dicen, ¿no? Nuestros hijos no quieren que nos enteramos, no quieren que nos metamos en sus asuntos, pero lamentablemente a veces ellos no pueden manejarlo todo. El acoso escolar, pues muchas veces es minimizado, como lo expresé en algunos momentos, y usted también lo ha dicho, y Ujú. también es visto como algo normal entre los jóvenes, ¿no? Sí. Pero desde su experiencia,
¿Por qué cree que la sociedad aún no dimensiona completamente el daño emocional que puede causar este fenómeno? No dimensionan porque lamentablemente no se toma conciencia del daño, del real daño que puede causar. ¿Por qué? Porque inclusive en el medio escolar hay mucha gente que no acepta y que dicen, en mi época también pasaba y no por eso alguien se suicidaba o cosas así, pero lo que no se dan cuenta es que en nuestra época, con las redes sociales, el ciberacoso, que es muy grave, las cosas tienen otra dimensión, ya no es algo privado, el acoso de antes quedaba en la escuela, quedaba en el recreo, las vacaciones, todo el mundo se iba de viaje o todo el mundo estaba en sus casas, entonces el acoso se acababa en el colegio. Ahora no, lamentablemente con las redes sociales y todas estas aplicaciones, todo se hace público. Podemos publicar algo que se entera todo mundo, o bueno, eso piensan los jóvenes, que todo mundo está enterado, siendo que al día siguiente quizás cambia el sujeto, pero bueno, lamentablemente para las niñas, para los adolescentes, piensan que su mundo se acabó, ¿no? Porque algo pasó, porque una foto, un video o rumores, y que todo el colegio está enterado, y no solo el colegio, sino sus otras amistades, y bueno, es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y lamentablemente eso no se toma en cuenta en el medio escolar. Ellos, inclusive hay colegios que dicen lo que pasa en las redes sociales o lo que pasa en no está en el colegio, no es responsabilidad del colegio. Pero no es verdad. Bruno Humbeke dice, el colegio no son solo, el aula no son las cuatro paredes. El colegio no es el edificio. El colegio, la escuela, la universidad es la gente que lo conforma. Un aula no son los pupitres y las paredes y la pizarra. El aula es el profesor y los alumnos. Eso es el aula. Entonces, el comportamiento que haya entre los alumnos, entre los profesores hacia los alumnos, es importante. Y eso marca, porque inclusive los niños están aquí en Bélgica, están en el colegio todo el día, tienen más contacto con los enseñantes y alumnos y educadores que con sus padres. Con los padres nos vemos en las noches, nos vemos el fin de semana, que igual están con actividades, que aquí, que allá. La verdad es que el poco tiempo realmente se tiene en familia. Entonces, el impacto de las cosas que viven en el colegio es enorme, no es, y no se puede decir que no hay que darle importancia a las cosas que pasan en las redes sociales, porque inclusive las redes sociales se las utiliza en el ambiente escolar. Ahora cada escuela lo primero que se hace es crear grupos en WhatsApp para las clases, para las tareas, para esto, para lo otro. Entonces, no se puede separar y decir, ah, no, eso no nos incumbe. Tiene que incumbir. Si algo le pasa a un alumno en un grupo del colegio, es un grupo virtual, pero en realidad es un grupo de personas. Y eso es lo que, esa dimensión es lo que el sistema educativo no está dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque en realidad es difícil para ellos. Ellos dicen que ya tienen bastante con el trabajo de educar, de darle las materias, pero como dice muchos educadores, dice, la empatía es algo importante que se debería de enseñar en los colegios, como se enseña en Finlandia, por ejemplo, y darle más importancia a ciertos aspectos. Al final de cuentas, una clase de empatía o clases de comportamiento, la utilización correcta de las redes sociales, sería mucho más benéfico que otras materias, que lamentablemente yo no digo que vamos a eliminar materias, ¿no? Pero que se aumente o que se dedique, se le dé un poco más de importancia a estos temas. Porque la salud mental de los alumnos es más importante que tener una nota excelente en cualquier materia, ¿no? Porque al final de cuentas, yo prefiero que mi hija esté conmigo a que haya sido una excelente alumna.
hay situaciones que se pueden evitar. Y Ujú, yo pienso de que si hay un buen manejo de la situación, se podría evitar muchas tragedias. ujú. Y en este caso, pues, podríamos tener una pregunta clave como es, ¿qué señales cree usted que padres, madres, docentes y compañeros deberían aprender a identificar para detectar situaciones de bullying antes de que sea demasiado tarde? Precisamente eso decía, eso de las señales es difícil porque si hablamos de las señales vamos a hacer que todos los padres y madres estén en pánico porque hay tanta cosa, tantos factores que uno puede decir, porque yo misma ahora digo, ay, ¿por qué no pensé en esto? ¿Por qué no pensé en lo otro? Y la verdad es difícil porque las mismas cosas que, por ejemplo, Maeva vivía, los cambios que tuvo a ese periodo, mis otros hijos también lo tuvieron. Entonces, para mí es difícil decir, yo debía haberme preocupado si ya no quiso ir a la danza, si ya no quiso ir a la gimnasia, o si pasaba mucho tiempo en su cuarto. Y digo, ahora todos los adolescentes hacen esas cosas. A mí me decían mis amigas que tenían hijos mayores, me decían, una vez que pasan de la primaria a la secundaria, cambian totalmente. Todas esas actividades se acaban, ya no les interesan, están menos activos, están cansados, duermen mucho. O sea, imagínense si todas esas señales las vamos a tomar como que algo muy grave está pasando, es difícil, ¿no? Pero sí, yo bastante dije en el libro, pongo mucho énfasis en el hecho de que a veces los jóvenes hablan. Maeva sí dijo a algunas amistades de que estaba mal, de que su vida, cosas así. Entonces yo dije eso de guardar secretos a veces uno puede salvar una vida. Cuando alguien dice que está muy mal y cosas así, y es importante darle la ayuda o decir o buscar otras personas que pueden ayudar. Porque si uno se guarda eso y que ocurre lo que ocurrió, es un trauma hasta para la misma persona, ¿no? Y eso yo dije igual en el colegio, de que debe haber un centro y darle más énfasis a esos temas de suicidio, de prevención para el suicidio, porque lamentablemente ocurre demasiado y sobre todo la edad entre 12 y 20 años es la edad más vulnerable. Y eso en los colegios deberían darle mucha más importancia y más atención en cuanto hay casos así o denuncias que, que, que actúen y que haya un servicio de confianza, ¿no? Donde los jovencitos, los adolescentes puedan ir y hablar abiertamente del tema y no con los amigos o amigas, porque cada adolescente tiene sus propios ¿no? traumas o cosas, entonces también es difícil para un adolescente cargar con ese peso, ¿no? Entonces yo pienso que son en los colegios, en las instituciones, que debe crear esas cápsulas de apoyo y donde se sepa y haya gente preparada y formada para actuar en ese tema. Y eso yo participo de dos asociaciones y en una de ellas es Le Modeton, que lucha contra el acoso y tienen células y en cuanto un colegio llama, hay personas que van y hacen una intervención, hacen unos formaciones y ayudan, ¿no? Pero lamentablemente el ministerio no da los beneficios, no da el presupuesto para que se haga más grande y ese tipo de asociaciones se hacen con fondos de donaciones o de actividades vendiendo baches o vendiendo manillas o cosas así, pero tener apoyo del gobierno no hay, es muy poco.
¿Usted tiene alguna estadística de cómo está la problemática en Bélgica en cuanto al bullying? Uf, no, la verdad Es sería difícil, difícil ¿no? que diga no, sería difícil, no. Yo lamentablemente cuando veo las noticias, por ejemplo, no hace mucho vi esa, una niña de 10 años, creo que se suicidó en Francia, realmente soy muy sensible a ese tema, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser 10 años? Pero uf, 13 años tampoco es un adulto, ¿no? Y yo digo, bueno, a cualquier edad, ¿no? Y yo sé que las estadísticas son demasiado altas, en realidad, no debería haber. En cuanto al relato que usted hace, también uno puede observar dentro de lo que he leído, dentro de lo que he investigado, eh, que hay un sentimiento de culpa, de esas preguntas sin respuestas y un dolor permanente. ¿Cómo ha hecho usted la resiliencia emocionalmente a una pérdida tan profunda como la de su hija? Sí, justamente inclusive hasta escribí un poema que habla eso de la culpa y los arrepentimientos, porque es muy difícil de decir, como madre uno, o como padre, o también uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y yo digo desde, inclusive en el libro yo hablé del tema, inclusive desde que estamos embarazadas, lo primero que nos preocupa es la seguridad de nuestros hijos, ¿no? Cada ecografía es, como dice, una etapa más que pasamos, de ver que todo está bien. Cuando nacen, igual puede pasar algo. Entonces, cada etapa que pasan nuestros hijos y que van creciendo es algo importante para nosotros y es una alegría, una satisfacción que vayan, que avancen bien, que sobre todo que estén en buena salud. Entonces, cuando ocurre algo así, uno, o sea, uno no sabe qué pensar porque uno dice, como padre no somos perfectas o como madre no somos perfectas. Queremos hacer lo mejor que podemos, pero obviamente que vamos a hacer errores, ¿no? Como nuestras madres lo hicieron, porque nadie sabe cómo, no hay una guía perfecta, ¿no? Para educar. Y obviamente hay ese sentido de culpabilidad, de decir, ¿por qué no vi? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no tomé, no hice más? ¿Por qué no me metí en sus asuntos? Porque uno quiere proteger a sus hijos, pero hay cosas en las que uno dice, bueno, tienes que dejarlos también protegerse, ¿no? Porque uno no puede estar de policía en el colegio, como en primaria yo iba al colegio y me metía, como dicen, la madre latina típica, ¿no? Que no quiere que ni lo miren feo a su hijo o a su hija. Entonces, pero ya en secundaria ya uno no puede hacer eso. Inclusive a mí me decían en el colegio de primaria que, que me preocupaba demasiado por mis hijos, que los deje, que se arreglen, y, y ahora yo digo, no debía haber escuchado, porque esa es una de mis culpas, de sentirme culpable de no haber hecho más, de no haber investigado más, de dejarla, ¿no? De decir, bueno, son sus cosas de adolescentes, son sus crisis de adolescentes, como decimos, y, y pensar que las cosas, que no hay nada grave, ¿no? Porque lamentablemente ella no lo mostraba, no lo demostraba. Inclusive sus hermanos y hermanas, que eran muy unidos, muy cercanos, tampoco. Para ellos, sus cosas, como dicen, peleas o entre amigas, para ellos era normal, ¿no? Entonces, no estaban enterados de la historia con ese enamorado o cosas así. Entonces, hay ese sentimiento de culpa, obviamente, como madre, y yo pienso que toda madre que está en mi situación
inclusive no solo en mi situación, yo hablo con padres o madres que han perdido hijos, pero de un accidente o una enfermedad o en algún viaje. Igual tienen ese sentido de culpabilidad, porque dicen, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque pensamos que podemos proteger a nuestros hijos y crear una bola de cristal, pero no, lamentablemente no podemos hacerlo, no podemos entrar en su cabeza y saber lo que están pensando. Pero esa culpabilidad sí, lamentablemente. Y justamente ese dolor, esa culpabilidad es lo que me hace también escribir y me ayuda a hablar de la fuerza que uno tiene que tener para ir adelante, porque yo tengo otros hijos, tengo mi marido, tengo mi familia. Entonces, ellos son los que me motivan también a seguir adelante por ellos y ahora escribir los libros de poemas es una forma de continuar, ¿no?, con esa terapia y poco a poco abordar otros temas. Escribo ahora sobre otros temas que sean menos dolorosos, pero cuando siento que necesito exprimir o necesito hablar de un tema, aunque sea doloroso, escribo y me siento mejor. Y si ese poema puede ayudar a una persona a ir a mejorar o a ir mejor, para mí es una satisfacción. Más allá del dolor, su libro también transmite amor y memoria hacia Maeva. Ujú. ¿Cómo quisiera que las personas recuerden a su hija después de leer esta obra titulada Maeva, una hermosa estrella fugaz? Yo justamente eso también escribí, contando cómo era ella desde su nacimiento. Yo quiero que la recuerden como todo mundo que la conoció la recuerda. Era una niña muy extravertida, tenía un buen humor increíble, nunca se la veía enojada, reía mucho, sonreía mucho, iluminaba, parecía como dicen, un rayón de sol. Hacía muchas bromas, hacía reír, parecía, como decían, era un payasito en los scouts, en todas sus actividades, me decían. A veces los profesores igual me decían que la llamaban la atención porque, como le decía, le gustaba hacer reír y hacer la payasita todo el tiempo, entonces a veces los profesores ya querían algo de seriedad, ¿no? Entonces yo así quiero que la recuerden, como una niña muy sonriente, carismática, y le gustaba ayudar, siempre se preocupaba por las niñas o niños que estaban excluidos, siempre trataba de hacerlos entrar al grupo, o sea, ella hacía lo que ella necesitaba que hagan con ella en realidad, eso es lo que ahora yo me doy cuenta. Y otra cosa que le gustaba mucho, ocuparse de los niños más pequeños. En la guardería, por ejemplo, cuando yo venía a recogerla, porque trabajábamos los dos en Bruselas con mi marido, los depositábamos temprano en la guardería, a veces eran los primeros, y en la noche prácticamente eran los últimos. Entonces, cuando llegábamos, ellos estaban siempre ocupados jugando entre ellos o con otros niños. Y muchas veces mis dos hijas estaban jugando con los niños pequeñitos, les hacían jugar, les gustaba mucho. Y es así que yo quiero que la recuerden, una niña alegre y sonriente, sensible, era demasiado sensible por lo visto, cosa que yo bueno, sabía que era sensible, pero no a ese punto, ¿no? No tenía idea de las cosas que estaba realmente viviendo. Pero yo quiero que la recuerden así. ¿Qué responsabilidad tienen hoy las escuelas, los gobiernos y las redes sociales frente al aumento del acoso escolar y de los problemas de salud mental en niños y adolescentes?
Los colegios ahora están tratando de hacer más. Yo sé que la ministra de Educación, inclusive con Bruno Humbeck, trabajan en su gabinete y están tratando de darle más importancia y dar un presupuesto más para una aplicación, por ejemplo, que se llama CyberHelp, pero es un poco complicado porque como aquí usted sabe tantos poderes y las regiones y entonces están tratando, pero a nivel de gobierno no sé. Yo sé que en Francia hay una madre que me contactó para que inclusive vaya a la Asamblea Nacional a dar mi testimonio. Ella está haciendo un proceso a TikTok porque la aplicación aparentemente a su hija la incitó, porque aparentemente hay grupos en TikTok que hablan del suicidio, que hablan, inclusive dicen que es una forma de ser una celebridad, de ser tonterías, tonterías, pero inimaginables. Y ella está haciendo juicio a TikTok y están en una instancia donde están avanzando. Ahora las otras redes sociales igual ahora tienen más control, inclusive hay moderadores que les han obligado a Instagram y Facebook a eliminar, por ejemplo, la visión de los likes, porque aparentemente deprimía a la gente. Ya no sé, una persona no puede ver los likes que otra persona hace, o sea, no puede ver quiénes hacen like, puede ver el número, pero no puede ver las personas o cosas así. Están tratando de modificar porque son cosas que afectan a las jóvenes. Y cuando, por ejemplo, se crea grupos también, hay moderadores que controlan el contenido, si son contenido homofóbico o racista, pueden tener o también hay la razón que uno puede hacer un report y que directamente toman en cuenta en Facebook, Instagram, por ejemplo, pero a nivel de gobierno no sé si hay nuevas leyes o yo sé que en el ministerio están tratando de hacer algo. Bueno, por último, pues Marisabel, ¿qué mensaje quisiera dejarles a los jóvenes que hoy pueden sentirse solos, vulnerables o víctimas de acoso, y también a las familias que atraviesan estas situaciones similares? Para mí mi mensaje principal es que siempre hay esperanza, ¿no? Y que a los jóvenes sobre todo que busquen ayuda, que no piensen que todo lo pueden resolver solos. Si no son sus padres, que en general deberían de ser las primeras personas, pero buscar otras personas, ya sea en su ámbito escolar o universitario, pero que no guarden eso solo para ellos, porque eso no ayuda. Y, y a los padres, eso, ser más vigilantes, ahora tratar de tener una relación más abierta con sus hijos, hijas, respecto a las redes sociales. Lamentablemente siempre comparamos nuestra época con la época de nuestros hijos, igual nosotros lo hicimos con nuestros padres y las cosas que a nosotros nos chocan ahora chocaban a nuestros padres, entonces ser más tolerantes y no ser muy juzgadores porque eso es lo que aleja y corta la relación de confianza con nuestros hijos. Y lamentablemente eso puede provocar no tragedias tan grandes, pero el simple hecho de ser alejado, de no tener esa confianza, esa buena relación padre y madre, hijo, es frustrante y es triste, ¿no? Toda madre quiere, no podemos ser amigas de nuestras hijas, pero sí nos tengan confianza, ¿no? Y que vean en nosotros una persona en la que pueden contar sus, como dicen, inclusive tonterías que hacen, porque somos jóvenes, cometemos errores, sin ser juzgados ni que sea una catástrofe, ¿no? Todo tiene solución. Y eso es lo que yo siempre digo, todo tiene solución y el suicidio no es una opción, no debería ser una opción.
María Isabel, pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista. Antes de retirarnos, pues quiero recordarles a todas y todos las personas que van a ver esta entrevista, que van a ver este contenido muy interesante, entre otras cosas, pues la presentación de este libro, Maeva, una hermosa estrella fugaz, va a ser presentado aquí en Bruselas el día 22 de mayo, el día viernes a las 18 horas en la sala Aurora, una sala que está ubicada acá en el centro de Bruselas, en la Rue du Midi, número 162, 162, 1000 Bruselas. Para todas y todos los amigos seguidores de este contenido, de esta emisión, pues esta gran invitación para que asistan a esta presentación del libro el próximo viernes. Recuerden, 18 horas, Sala Aurora, en la Rue du Midi, número 162, 1000 en Bruselas. Y bueno, muchas gracias, Isabel, por haber concedido esta entrevista. Y pues bueno, le deseamos muchos éxitos en esa presentación el próximo viernes. Allí estaré, por supuesto. Y pues también muchos éxitos en todas esas labores profesionales y cotidianas y también de literatura que usted está emprendiendo en este momento. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a usted por el tiempo y por darnos esta visibilidad en su emisión y en su emisora.